Saludos, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a una nueva emisión de Red Democrática, el programa que suma criterio, que suma opinión y que ayuda a construir las decisiones que Costa Rica necesita tomar para hacer de este país un mejor lugar para vivir. Recordemos que la Red Democrática no solo es hablar de política o de economía o cualquier otro área del acontecer, pues de toma de decisiones de la política pública, también es fútbol y por eso hablamos también del deporte, también hablamos de cultura, también hablamos del comportamiento social y es aquí en donde vamos a hacer un alto, porque en el día de hoy Red Democrática quiere hacer un análisis, un balance sobre el impacto que está generando el índice de desempleo en una población vulnerable como es la adulta y la adulta mayor y que es esto puede generar algún tipo de conflicto a la hora de ver la interacción social. Para eso tenemos la muy cordial visita a Red Democrática, a esta casa de Red Democrática, de Gisela Flores. Ella es psicóloga organizacional, ya la tuvimos en otro momento en el programa, y estuvimos conversando sobre la importancia de este abordaje, porque dejar a la libre este tema es complicado y puede ser muy riesgoso. Gisela, bienvenida de nuevo a los micrófonos de esta tu casa, Red Democrática. Gracias, Jonathan, encantada y feliz de regresar. Contanos, Gisela, ¿cómo es el abordaje que estás planteando de cómo se tiene que entender y cómo se tiene que abordar, básicamente, valga la redundancia, el tema del desempleo en estas poblaciones? Sí, bueno, quizás antes de caer en el tema de desempleo, es muy importante entender la transformación o el movimiento demográfico que está sufriendo el mundo y Costa Rica está además entre los países que llevan un cambio muchísimo más acelerado. Eh, en el INEC, el estudio más reciente es del 2013, pero es un estudio bastante reciente para este tipo de data. Nos dice que la esperanza de vida en Costa Rica aumentó significativamente. En muy pocos años hemos venido cambiando y ahora vivimos más años. La esperanza de vida en este momento en promedio está alrededor de los 90 años, más cerca de los 90 las mujeres y un poquito más distante los hombres. Esto quiere decir que tenemos más personas, o sea, por más tiempo a las personas que tenemos que atender y tienen que ofrecer, ¿verdad? Todo su expertise, conocimiento, experiencia de vida, etcétera. Por otro lado, también tenemos un tema importante a considerar y es que la tasa de fecundidad está bajando impresionantemente a niveles de países súper desarrollados. En Costa Rica, ya en el 2010, la tasa ni siquiera era la tasa de reemplazo. Y se espera que para el 2050 la tasa de fecundidad, si acaso, sea 1 por mujer, ¿verdad? Cuando hace menos de 10 años estábamos hablando de entre 3 y 4 hijos por mujer. Eh, También es importante entender que la población sigue creciendo, aunque la tasa de fecundidad venga baja y que Costa Rica, siendo un país tan pequeño, se estima que para estos próximos 30 años lleguemos a ser más de 6 millones de habitantes. Entonces estamos hablando de pocos niños naciendo, muchos adultos creciendo, más tiempo de vida de la sociedad y más población, ¿verdad? Eh, Estos datos son importantes de entender antes de ver qué impacto podríamos tener en el tema de desempleo. La transición demográfica no es lenta. Fue lenta por muchos años, pero ahora está creciendo a un ritmo más acelerado. Países como Alemania, Suiza, ¿verdad? Los grandes países nórdicos tienen un crecimiento, han tenido un crecimiento, son líderes en este cambio demográfico, pero Costa Rica está en el segundo grupo de movimiento demográfico. Nos estamos moviendo muy rápido hacia una población envejecida, ¿verdad? Entonces, es ahí donde estos datos son importantísimos de analizar porque necesitamos entender cómo vamos a hacer esta transferencia de conocimiento y cómo vamos a tomar en cuenta a estos adultos en todas las organizaciones y en la sociedad en general para, eh, para evitar y prevenir un montón de cosas, ¿verdad? Esto va a tener impactos políticos, impactos fiscales, impactos de salud, ¿verdad?
Y si le agregamos a esto la parte psicosocial de desempleo, ¿verdad? Y el impacto que esto tiene, no solamente a nivel social, familiar, sino también a nivel individual, realmente nos pone las barbas en remojo, ¿verdad? Necesitamos sentarnos como sociedad, como organizaciones, de lo macro a lo micro, y finalmente como familias y como individuos, a entender qué podemos hacer para para adaptarnos a este cambio que vamos a vivir y de aquí a los próximos 30 años, que parece mucho, pero ya no es nada, 2050, ¿verdad? El A tiempo la pasa vuelta de la tan esquina. rápido, es impresionante. Eh, ¿Cómo esto va a impactar? ¿Verdad? Va a impactar definitivamente en cada uno de los hogares costarricenses. Y para esto, Jonathan, es muy importante entender que hay dos grandes conceptos que están como de moda, ¿verdad? Pero que es bueno como metérseles un poquito, ¿verdad? Desenredarlos un poquito. El concepto de diversidad, ¿verdad? Ahora todo el mundo dice, tenemos que aceptar la diversidad, etcétera. Pero básicamente diversidad son aquellas características personales, ¿verdad? Que nos van a enriquecer y nos van a enriquecer en el intercambio y en el entorno compartido, ¿verdad? O sea, de nada vale que haya mucha diversidad si estamos aislados. La diversidad tiene como beneficio la integración de todas estas características únicas y personales en un contexto donde podamos compartirlas. Y también está el tema de la inclusión, ¿verdad? Y cuando hablamos de inclusión es este derecho al acceso, derecho igualitario al acceso a las oportunidades laborales sin ningún tipo de discriminación. Y cuando hablamos de discriminación, estamos hablando de discriminación por facultades disminuidas o de diversidad de pensamiento, sexo, bueno, más que sexo, género y orientación sexual, el tema de la etnia y definitivamente el tema de la edad. Y volviendo a decir que estos son conceptos ahora muy en boga, ¿verdad? El tema de la inclusión, se está tal vez donde mayores esfuerzos se están haciendo en las diferentes organizaciones es en la inclusión de la identidad de género, ¿verdad? Para que las empresas están como creciendo más que por una eh, filosofía propia de la cultura de la organización, por un tema hasta legal y de cumplir con cuotas. Entonces, lamentablemente, entre donde, digamos, donde menos esfuerzos se están haciendo es, por ejemplo, en la no discriminación en temas relacionados con la edad, Así ¿verdad? es. Entonces, es importante entender que cuando hablamos de inclusión, no solamente estamos hablando de inclusión por conceptos socialmente nuevos, ¿verdad? Como todo el tema de identidad de género o de orientación sexual, sino discriminación en todas las otras áreas. Y sigue siendo las áreas de edad, de género, o sea, edad mayores de 50, género principalmente mujeres, etnias principalmente personas de otras culturas fuera de las propias de cada país, las que son más discriminadas. Estamos hablando en el tema de la edad, que a veces se hacen esfuerzos, pero no se operativisa. En la administración anterior se aprobó una ley para beneficiar, a darle incentivos a las empresas para que contrataran personas arriba de 40 años. Pero eso, en la práctica, llevarlo a la práctica, digo, muy bonita la ley, pero no se lleva a esa realidad de ejecución. Y estás planteando un problema de la pirámide de habitantes en el país que es complicado de entender o de asimilar más que de entender. No estamos preparados como país para poder enfrentar este envejecimiento o sí lo estamos, Gisela. Mira, por aquí me tenía guardada una frase que la quería dejar para el final que dice, Costa Rica no está cambiando en nada, excepto en la conversión de su población, ¿verdad? O sea, no nos estamos preparando realmente como país. El país se sigue moviendo normal a nivel de leyes, de oportunidades, de cultura organizacional en las empresas, incluso de pensamiento en el colectivo, ¿verdad? Pero realmente hay un cambio en la base de todo esto, un cambio demográfico que tenemos que ver y tenemos que tomar acción. Lo que estás diciendo con esta ley, que fue una gran, por fin se aprobó la ley, ¿verdad? Y sonaba maravillosa, es que también parte de lo bueno y lo malo de la tecnología, que hablábamos un poco la sesión anterior, Jonathan, es que los procesos de reclutamiento y selección se han automatizado.
Entonces, ahora todo el mundo sube currículums, manda sus hojas de vida y tenemos aquí como tres grandes cositas que pueden estar afectando que esta ley no se pueda, digamos, concretar o cumplir como se quisiera o según la ilusión o la expectativa con la que se creó. La primera cosa es que probablemente no estamos capacitando a este grupo de edad en cómo montar una hoja de vida. Esa es la primera. No, entonces todo el mundo hace estas hojas de vida grandes ¿verdad? No ponen como específicamente temas más afines a los puestos, sino como muy general todo, ¿verdad? Entonces no hay como una capacitación básica o un lugar sencillo donde uno pueda recurrir y montar un currículum, digamos, moderno, por llamarlo de alguna manera. Segundo, por un lado, estás diciéndole a la población que el título como título formal no se premia, ¿verdad? Que lo importante es el conocimiento. Pero cuando vos pones los títulos y no, o sea, cuando no tenés estos títulos, pero tenés el conocimiento y participás a través de un bot, que es el tercer problema, es que los bots simplemente filtran si uno cumple o no cumple, ¿verdad? No miden conocimiento. Entonces, no hay como una lógica ahí relacional. Entonces, esto está además haciendo que no se pueda, digamos, llegar a estas cuotas, si fuera por cuotas que las organizaciones están buscando, o que estos adultos de 50 o más no puedan encontrar un trabajo y a pesar de tener el conocimiento, a pesar de tener las herramientas, ¿verdad? Porque los nombres de las profesiones cambiaron, o porque solo pusieron el título y de repente sí se han venido actualizando de una forma más autodidacta, pero no tienen cómo demostrarlo más que en una entrevista de tú a tú, ¿verdad? Y como no llegamos a estas entrevistas, quedamos en el coladero, ¿verdad? Entonces, este es uno de los probablemente grandes problemas que se están dando en todos estos procesos que hay ahora y donde definitivamente los robots nos están, ¿verdad? Sacando muy rápido, ¿verdad? Digamos que si fuera un sarán, los huequitos son muy grandes, ¿verdad? Entonces pasa mucha gente muy rápido por ahí sin poder ser eleccionados. En el afán de la eficiencia nos estamos deshumanizando a nivel de recursos humanos. Sí, sí, definitivamente. Eso está pasando en todo, ¿verdad? En todas las áreas, y esta no es la excepción. Eh, a ver, tener gente diversa de edad y de género, además de todas las otras áreas, dándoles igualdad de oportunidad laboral con un proceso tal vez un poco más personalizado. Yo entiendo los costos de las organizaciones que no pueden dedicarse, tal vez a hacer los procesos de reclutamiento automatizados, pero tener entonces ternas un poquito más grandes, tal vez hacer entrevistas hasta grupales, ¿verdad? Tirando un caso, pero que como reclutador te permita ver a la gente interactuar, te acerque más a la gente que como antes en una uno a uno. Yo entiendo que tal vez eso no se puede hacer, ¿verdad? Pero es buscar formas de buscar soluciones, porque definitivamente hablábamos de que esta diversidad en un contexto de intercambio de conocimiento va a favorecer a la organización. Sin lugar a duda la va a favorecer. Y no solo va a favorecer a la organización, sino al país. Y va a traer a la organización un ROI, o sea, simplemente va a haber una recuperación de inversión por esto. Eso sin lugar a dudas está demostrado. Va a crecer la organización en innovación y en creatividad, va a crecer en toma de decisiones, en este balance de generaciones interactuando en su misma organización. El tema de experiencia y liderazgo, eso no se lo brinca a nadie, ¿verdad? Vamos a tener un tema de flexibilidad y respeto que yo llamo más de tolerancia, ¿verdad? Tanto el adulto ya grande que no creció en la era digital, aprender a tolerar a los jóvenes y su forma de aprender, de interactuar, de divertirse, de relacionarse, como el joven, bajar un poquito, mirar a los ojos de otro y entender y tolerar un poco la forma de comunicarse del que no venía de esta era. Vamos a tener fidelización de clientes porque se van a sentir más en confianza con organizaciones de este tipo. El riesgo de imagen va a ser muy bajo para estas organizaciones, ¿verdad? Van a tener una reputación más alta. Entonces, realmente beneficios demostrados van a haber muchísimos cuando las organizaciones realmente se involucran y toman esto como una decisión propia de su cultura organizacional y no solamente como algo más en el Departamento de Recursos Humanos para ver quiénes llegan, ¿verdad? Ese sería como un poco la balanza a tratar de poner en equilibrio.
Gisela, ¿cuál es el perfil, psicológicamente hablando, que se busca y que está más en boga y que podrían aprovechar estas personas arriba de 50 años? Que de una vez y de inicio ya mentalmente van como perdiendo el partido 1-0 porque mentalmente dicen, ya estoy muy viejo, quién sabe, seguro los jóvenes me van a ganar. Entonces, ¿cómo podemos mentalmente, psicológicamente equilibrar el partido para ir a buscar ese trabajo sabiendo qué es lo que se está buscando? Mira, si fuera por ventajas competitivas y yo voy a una entrevista con 50 años y va una joven que tenga los mismos estudios o similares a mí con 25, más bien si fuera por ventajas competitivas, yo como adulta debería sentirme en ventaja. ¿Por qué? Porque tengo experiencia, ¿verdad? Sin lugar a dudas. Probablemente ya tengo vida. A ver, ¿qué significa esto? Si me casé y tuve hijos, versus una mujer que no, tengo la ventaja del sentido de responsabilidad, tengo la ventaja del sentido de priorizar, de saber que reconocer urgencias, de verdad, de tener esa chispa de priorización, ¿verdad? No perder el tiempo porque tengo otras cosas muy importantes también que atender, ¿verdad? Más allá de la maravillosa vida juvenil que es todo el ámbito social, ¿verdad? Y de procesos de academia, si es que están estudiando formalmente. Entonces, esto es importante entenderlo. Tengo todas estas ventajas, tengo la ventaja de haber crecido en una sociedad donde habían relaciones tú a tú, ¿verdad? Entonces, en una entrevista frontal probablemente lo puedo manejar con mayor interés, mayor genuinidad, ¿verdad? Entonces, digamos que no deberíamos sentirnos en desventaja. Algunas desventajas que sí podrían darse probablemente relacionadas al uso de la tecnología, pero que no se vale decir yo no nací en esa era. ¿Verdad? Hay muchas maneras de aprender. La vez pasada veíamos que hay muchísimas formas incluso de aprender de manera de autodidacta si no se tienen los medios. Ahora todo el mundo tiene internet, aunque sea un teléfono. Te vas a un café, te pedís un café y tenés internet gratis. Entonces ya no hay como excusas para decir no tengo acceso para aprender. Y además hay muchísimas instituciones que te enseñan, ¿verdad? Desde lo básico hasta lo más complejo. Entonces también el tema de la tecnología y el tema del idioma, ¿verdad? Pero bueno, en un país de habla de lenguas de española, ¿verdad? No necesitaríamos decir que todo el mundo tiene que aprender inglés, ¿verdad? Eso es como muy técnico, muy a niveles especializados. Definitivamente podemos perfectamente trabajar sin problema, sin manejar y dominar este idioma aquí en Costa Rica. Que de hecho me decías Ajá. en otra oportunidad, Gisela, que ya hay sistemas, software que hace la traducción en tiempo real. O sea, ya no Sí, es ni sí, sí. siquiera, no debería ser un requisito el tema del idioma. Sí, sí, sí. Según el área en el que estés trabajando, definitivamente puedes trabajar ahora traducciones casi que simultáneas, ¿verdad? Y hay software hasta, tal vez no traducen perfectamente, ¿verdad? Pero cada día los bots son más inteligentes y pueden hasta aprenderse expresiones propias de cada lugar según el idioma que ocupes y poder, sin problema, llevar tu conocimiento a otra persona y sin que el idioma sea una de esas limitantes que normalmente lo eran. Pero Jonathan, también por eso es importante entender, para cambiar ese switch, esto inicial que decía yo de que vivimos más, porque tendrías derecho de decir a los 50 años me siento viejo cuando vivíamos hasta los 70, pero ahora estás viviendo hasta los 90. ¿Qué te vas a sentir viejo si te quedan 40 años de vida? ¿Verdad? Cuídate, cuida tu salud, haz ejercicios, come sano, seguí preparándote porque te falta mucho por vivir, ¿verdad? Puedes hasta estudiar una nueva carrera en 40 años. Entonces, realmente es quitarse ese programa de decir me siento viejo y pensar que el número, y eso deberían pensarlo los reclutadores, que el número de la edad sea una limitante en la contratación. Muchísimas veces las mujeres hemos sufrido porque no nos contratan jóvenes, porque como nos vamos a ir a embarazar en pocos años, cuando ya empezamos con nuestra vida de creación de familia, entonces somos muy caras para las organizaciones, ¿verdad? Porque nos vamos a incapacitar y suponiendo que todo salga bien, nos vamos a incapacitar 4 meses, pero ya con un hijo, que los permisos del colegio, que los permisos de salud, que recaen todavía en una sociedad como la costarricense, principalmente en las mujeres. Pero fuera de este tema, que es otro gran tema, ahora también el género femenino se ve impactado porque ya pasó todo esto, ya crió a los hijos, ¿verdad? Ya no va a tener más hijos,
ya tiene 50 años, entonces ya no la contrato, ¿verdad? Entonces, como mujeres, si a los 30 no han conseguido trabajo, vean a ver qué hacen. El mensaje es terrible, ¿verdad? Entonces, hay mucho que hacer en este tema de género, y se ve cuando entras al INEC y buscas estadísticas, me llamó muchísimo la atención, porque encontraba yo, por ejemplo, que en la ocupación formal, de lo que está medido, en la ocupación formal, ¿verdad? En Costa Rica en este momento, en el área de los los hombres principalmente están metidos en todo el tema de comercio, de agricultura, de industria, y menos en enseñanza y salud. La ocupación de las mujeres empieza en enseñanza y salud, tiene algo en comercio y luego sigue hogar como tercer rubro más fuerte, que en los hombres ni siquiera están los primeros rubros, ¿verdad? Entonces sigue siendo un rol o sea, que es clave y es importantísimo, no vamos a meternos en este tema, ¿verdad? Es tema para otro saco, es harina de otro costal, pero lo que quiero decirte es que la combinación de roles está ahí, es esencial para la sociedad, pero no podemos castigar a aquella persona preparada solo por su género y menos por su edad, ¿verdad? Y creo que las organizaciones están privándose. Pero más allá de esto, vos que estás metido en este otro campo, a nivel político, ¿cómo esto le va a impactar a Costa Rica y al mundo? Una población envejecida, desempleada, ¿verdad? Los impactos psicosociales que tenemos aquí, yo te los resumí en 3, 4 puntos que ahorita vemos, pero los impactos psicosociales van a ser muy fuertes y los impactos económicos que te decía al principio a nivel fiscal. Si la gente no está trabajando, no genera impuestos, punto. Y si no genera impuestos, todo lo que el gobierno utiliza de estos impuestos para salud, para seguridad social, etcétera, se va a ir viendo cada día mermado. Sí, eso es un problema y no se está percibiendo, no se está viendo la nube a la distancia que se empieza a hacer cada vez más grande y que nos puede sorprender con un torrencial aguacero sin tener capacidad de respuesta. Pero ¿cuáles son estos 4 puntos de impacto que estás mencionando, Gisela, que nos puede abrir un poco más el contexto, el ancho de banda del problema para poder comprenderlo mejor? Sí, bueno, a ver, el desempleo en general ocasiona algunos impactos que tenemos que saber medir y tener ahí a la luz porque se convierte como en la punta de la montaña de nieve que se va a venir, ¿verdad? Es pequeñito o más o menos, pero se va a ir haciendo una bola de nieve más grande y va a ir arrastrando otros problemas. Entonces, no es exclusivo de esta edad en adelante, pero es donde más fuerte se da. Entonces, el primer problema, el primer impacto psicosocial más grande va a ser la autoestima y la autoconfianza. ¿Por qué? Porque se va a ver reducida. Yo tengo experiencia y no estoy siendo valorada por mi experiencia. Yo tengo conocimiento y no estoy siendo valorada por mi conocimiento. Entonces, al yo sentir una desvalorización de mí como persona individual, ¿verdad? Y como aquello que yo pensé que podía aportarle a la sociedad, a la organización, eso me va a traer a mí una sensación emocional, de debilidad emocional significativa, que como te digo, va a tener repercusión en muchísimas otras áreas, ¿verdad? Entonces, siendo Costa Rica uno de los países más felices del mundo, también es uno de los países con más necesidad de antidepresivos. Ojo, ¿verdad? ¿Estamos siendo felices o estamos poniéndole la cobija al frío? ¿Verdad? Entonces hay que tener como ese cuidado de entender y tratar de identificar todos los indicadores y cruzarlos, no verlos de forma aislada. ¿Qué pasa con una autoestima y una desconfianza disminuidas a nivel individual? Bueno, el impacto familiar, ¿verdad? Donde yo siento que no puedo sostenerme, que no puedo sostener a los míos, ¿verdad? A los 50 años, un padre de familia, una madre de familia son todavía muy jóvenes y probablemente tienen responsabilidad sobre hijos, estudiantes colegiales o universitarios. Me puede provocar el aislamiento social, porque no tengo a dónde ir. No tengo a dónde ir porque ¿dónde uno socializa? Si no está en las organizaciones con los compañeros. Los jóvenes además van a las universidades, pero los que ya estudiamos, ¿verdad? Donde no tenemos trabajo, podemos caer en el aislamiento social, porque además hay un tema real, económico. No tengo dinero para salir, ¿verdad? Entonces, eso
es como un círculo vicioso. Ahora estoy deprimido porque no tengo trabajo, porque no me siento valorizado, entonces no puedo salir. Entonces, como no puedo salir y no tengo relaciones, me deprimo. Y entonces va en crecimiento la depresión y me puedo meter en este círculo y no salir y es muy peligroso. ¿Eso dónde impacta? A nivel social, ya no solo a nivel individual y a nivel familiar, en la salud mental. Por supuesto que van a haber repercusiones físicas, ¿verdad? Psicosomáticas, donde yo me voy a enfermar, voy a tener gastritis, voy a tener obesidad porque no estoy haciendo actividad, porque no salgo, no tengo dinero para comprar comida muy sana, entonces como mal, etcétera. Entonces, la sociedad, el Estado en este caso, Costa Rica que tiene un sistema de salud social, ¿verdad? Se va a ver impactado porque tiene más pacientes, más personas emocionalmente enfermas y hasta físicamente enfermas. Entonces, ya estamos viendo que tengo un impacto en la autoestima, tengo un impacto serio en aislamiento social que se convierte en un problema de círculo vicioso con depresión y eso me lleva a un problema de salud social. Pero también tengo un impacto a nivel de estrés y ansiedad, ¿verdad? La ansiedad es básicamente, esto lo dice una psiquiatra que sigo muchísimo, es ir más rápido que la vida, ¿verdad? Es adelantarme a los acontecimientos. Entonces, no tengo trabajo, va a venir el fin de mes, no tengo para pagar el alquiler, para pagar los servicios públicos, para pagar la salud de mi hijo o de mi hija. Entonces, esta incertidumbre por el futuro me va a generar una ansiedad que me van a tener que medicar. De nuevo, vamos a caer en un problema social, ¿verdad? Un problema de salud social. ¿Quién me tiene que medicar a mí? El Estado, porque yo no trabajo, no tengo dinero para automedicarme. Y finalmente tenemos un impacto financiero real, que es donde viene otra ola de nieve. Esta bola de nieve empieza con el impacto financiero en mis finanzas personales, ¿verdad? No me alcanza para llegar a fin de mes, no me alcanza para mis gastos o para mi entretenimiento y un problema financiero social. Entonces, no puedo salir, no se activa la economía y no puedo aportarle al Estado a través de impuestos, ¿verdad? Que es lo que hace la gente cuando trabaja. Entonces, como ves, estamos hablando de que algo que podemos ver individualmente, yo, Gisela, no tengo trabajo, me deprimo, entro en ansiedad, me estreso, tengo un impacto social, me aíslo socialmente, no tengo recursos financieros para mí ni para aportarle a la sociedad para activar la microeconomía se convierte en un problema macro, ¿verdad? ¿Y quién lo tiene que atender y solucionar? El Estado. Entonces, es importantísimo entender que esta diversidad es darle oportunidades no solamente a los jóvenes o a los técnicos sino crear herramientas que me permitan seleccionar del mercado adultos que todavía tienen mucho que aportarle a las empresas y mucho que aportarle a la sociedad y que definitivamente en esta combinación de transferencia de conocimiento entre el adulto y el joven, quien va a ser el ganador va a ser la sociedad. Totalmente de acuerdo. Y esos datos que aportabas de que estamos promoviendo una sociedad enferma porque no estamos tomando decisiones para que esté sana en todos estos complejos que está señalando, pues se suma, se completa con la realidad de que Costa Rica es el país que más antidepresivos está consumiendo en la región centroamericana. Y eso es complicado porque, pues, como bien decís, estamos calentando con una cobija, no haciendo realmente feliz a la sociedad. Pero eso nos lleva a una realidad falsa, Gisela. No estamos conscientes de lo que estamos promoviendo realmente. Sí, sí, puede ser que suene muy dramático, ¿verdad? Estamos a tiempo y estamos a tiempo porque gracias a las generaciones anteriores que tuvieron muchos hijos, todavía vamos a tener una población madura creciendo los próximos 20 años, entre los 20 y los 50, 60 años, ¿verdad? Que si se logran incorporar a una organización, pues van a estar ahí un poco más estables. Pero la crisis va a empezar probablemente cuando ni vos ni yo la veamos, ¿verdad? Porque es en estas nuevas generaciones que no están teniendo hijos, pero van a empezar a envejecerse. Y van a empezar a envejecerse sin oportunidades reales de trabajo, con un desarrollo tecnológico exponencialmente disparado, ¿verdad? Que los obliga al reaprendizaje. Es que eh, ahora estás desactualizado todos los días sale algo diferente, entonces tenés que estar
en todas las carreras, en todas las áreas del mundo, ¿verdad? Entonces, no quiero asustar ni que sea dramático, pero hay que hoy tomar decisiones para el futuro, el futuro además corto, el futuro inmediato, el futuro de los próximos 20 y 30 años en Costa Rica y en el mundo, ¿verdad? Esto que decís de que Costa Rica está siendo uno de los países con mayor consumo de antidepresivos es tremendamente preocupante, Jonathan. Tremendamente preocupante porque ¿por qué nos estamos deprimiendo tanto? ¿Verdad? Esa sería la pregunta que un Estado, un Ministerio de Salud, una caja costarricense de Seguro Social debería plantearse. ¿Por qué nos estamos deprimiendo tanto? ¿Dónde está la causa de esto? La depresión finalmente eh, es este vacío emocional que ante las preguntas no respondidas que yo mismo me hago sobre mi satisfacción, mi autoestima, qué pasa con estas gratificaciones inmediatas que lo único que me están llenando es de vacíos, pero no estoy construyendo relaciones vinculantes reales que me permitan a mí mantenerme en sensación de bienestar constantemente, ¿verdad? Y entonces como estos vacíos de no sé quién soy, a nivel de identidad de género, dónde calzo, tras de eso la sociedad me margina, este desvincularse afectivamente, hablábamos de la vez pasada, uno de los grandes problemas del teletrabajo, ¿verdad? Que en Costa Rica ya ronda el teletrabajo alrededor, por aquí lo anoté, alrededor del 10%, es altísimo, ¿verdad? Y eso que no está medido post-COVID, esto debe ser el doble o el triple ahora. Es me priva, me quita de esta capacidad de socializar y vincularme efectivamente de forma genuina, donde no hay. Gisela, está apagado el micrófono de tu terminal. Ahora sí, ¿me escuchas? Sí, perfecto. Te decía, donde no hay un vinculamiento afectivo real, lo que está pasando es que la gente cuando vuelve a ver para adentro no se ha recargado de emociones, no sabe a quién recurrir, no sabe cómo recurrir, no tiene esta fuerza, ni qué si nos metemos en el tema espiritual, estamos entregándole a nuestros hijos al Dios tecnología, ¿verdad? Entonces, al no tener herramientas espirituales, herramientas emocionales, herramientas familiares de vínculos fuertes, encontramos muchos vacíos en cosas que parecían normales. No tenemos tolerancia a la frustración, hay muy poca tolerancia, los jóvenes se sienten mal por cualquier cosa, ¿verdad? Sin quitarle mérito, pero lo que solo podría ocuparlos los preocupa de manera excesiva. La resistencia no está siendo cultivada. La resiliencia no está siendo cultivada. Y tenemos, o sea, y esta es la gente que va por arriba, ¿verdad? O sea, esta es la gente que va a sostener la sociedad. Y yo siempre digo, todo el mundo, cuando a mí me dicen, es que estos jóvenes, y yo digo, bueno, perdón, pero ¿quién los educa? ¿Verdad? No podemos solo señalar y no podemos solo pensar que es responsabilidad de ellos. Habemos papás detrás de esos jóvenes que sin darnos cuenta, consciente o inconscientemente, poco a poco estamos entregándole la educación integral de nuestros hijos a cualquier cosa fuera. Tecnología, educación formal en los colegios, muchos permisos para que salgan con amigos o estén pegados en la tecnología para no, porque eso me obliga menos como papá, ¿verdad? Pero me obliga en el presente, me va a traer problemas serios al futuro. Entonces, realmente todo esto va a ocasionar un problema de salud mental integral que le va a costar muy caro, literalmente hablando, al Estado. Gisela, ¿cuáles son los pasos para fortalecerse mentalmente en todo este escenario que estás planteando? ¿Cómo podríamos hacer un ejercicio y estar conscientes de qué tenemos que hacer? Pues, Puña, perdón, pasos, mira, parecieran muy simples, ¿verdad? Pero parece que cada día nos está costando más. Un poco te decía la sesión pasada, mirarse a los ojos, pasar más tiempo en familia, buscar el equilibrio y el balance entre todo lo nuevo y moderno y maravilloso que nos ofrece hoy el mundo desarrollado, pero sin perder las raíces de los valores, de la fe, de la espiritualidad, de la integralidad de la familia, ¿verdad? Temprano hoy teníamos una conversación ahí divertida, un grupo de papás, porque muchos apoyan la lectura, si es que leen, la lectura digital, y otros apoyamos, si somos más tradicionales, con la lectura del libro propiamente, la hoja, ¿verdad?
Y entonces hablábamos de que no los podemos sacar del desarrollo tecnológico. No es sacarlos, es balancearlos, ¿verdad? Entonces, como grandes pasos, definitivamente, señores de 50 y más, no pierdan la autoeducación, prepárense, busquen en internet, asesórense si no pueden con una persona con herramientas tecnológicas, cómo hacer mi hoja de vida, vean películas en inglés, oigan música en inglés, traten de ir afinando su oído para que puedan entender un poquito más el otro idioma. Tenemos, Jonathan, que entender un poco que se está, la conversión que se está dando. Decía yo hoy temprano a un grupo de papás, es cierto que la tecnología cada vez que llega en un auge nuevo, como ahorita estamos con toda la inteligencia artificial, ¿verdad? Quitando trabajos, ¿verdad? Por llamarlo de alguna manera, pero también en paralelo la misma tecnología y el mismo desarrollo da nuevas oportunidades, porque ahora hay cosas nuevas que tenemos que hacer como humanidad, ¿verdad? Entonces preparémonos, entendamos de qué se trata eso, involucrémonos con nuestros hijos, enseñémosles a ellos a saber tomar decisiones, separémoslos de la tecnología, ya pasan todo el día en el colegio metidos en tecnología, ahora los libros de los colegios son en tecnología, ven películas, todo es tecnología, entonces tratemos de separarlos en la casa un poquito de la tecnología, pero eso implica que uno se involucre, ¿verdad? Entonces es como este crecimiento espiritual, este crecimiento intelectual más allá de la tecnología y definitivamente en este caso que nos atañe a nosotros del tema de hoy, las organizaciones tienen que ver, sentarse y ver cómo construyen dentro de su cultura organizacional este espacio para que vengan seniors a devolver un poco de lo que tanto hemos recibido de esta sociedad tan hermosa, ¿verdad? De este maravilloso Costa Rica que tuvimos la oportunidad de vivir por 40, 50, 60 años, que tenemos conocimiento. Tal vez no está escrito en las mismas palabras que lo piden ahora las ofertas laborales, pero el conocimiento está ahí. Tenemos la posibilidad en una entrevista de demostrar que somos capaces de hacer esta transferencia y este aporte y qué rico involucrar transgeneracionalmente dentro de una organización a un grupo de trabajo para que pueda aportar cada uno desde donde puede y dar unos mejores resultados para la organización. Pero esto solo va a pasar si las organizaciones, ya el gobierno hizo una ley, ¿verdad? Bueno, vamos a ver si se puede afinar. Pero si las organizaciones realmente, más allá de una tarea dentro del Departamento de Recursos Humanos o una cuota que cumplir, encuentren estos espacios que se les están escapando a los bots, que empiecen a ver, mira, qué raro, cada vez que pido a un experto en, no sé, lo que sea, logística, solo me llegan muchachos de 25, 30 años, 20 años. ¿Qué pasó? ¿Verdad? Hay gente que sepa de logística de 40, 50, 60 años que están todos trabajando, todos están ocupados. Bueno, los índices de desempleo dicen lo contrario, ¿verdad? Los índices de desempleo, porque hay que tener cuidado, Jonathan, los índices de desempleo dicen que bajamos la tasa de desempleo. En el 2020 llegamos a 25%, ¿verdad? Por el COVID. Pero muy felices y todo el mundo aplaude de que en el último trimestre, en el primer trimestre de este año, el desempleo fue de el 10.8%, alrededor del 11%. Entonces, claro, bajó un montón el desempleo, pero es en serio, ¿no? Porque si ves el subempleo, está altísimo. Si ves, la parte informal está altísima. También ves la gente que está dejando de buscar trabajo. Entonces ya cuando los encuestas no califican como desempleados porque fue que dejaron de buscar trabajo, ¿verdad? Entonces realmente que hay que ver estos indicadores con lupa y ver que no es tan real que el desempleo bajó, ¿verdad? Es que se movieron las fuerzas laborales. La fuerza laboral como fuerza laboral, o sea, como cantidad de gente que está dispuesta a trabajar en Costa Rica bajó. ¿Y acaso se fue que se murió un montón de gente? No. Esto es porque la gente dejó de buscar trabajo, se fue a lo informal, que afecta social y fiscalmente y económicamente a la sociedad, y a la misma persona porque lo informal no tiene los recursos o la educación para pagar un seguro, por ejemplo. ¿Verdad? Que al final, cuando lleguen a una edad de pensión o algo les pase, Dios no lo permita, van a ir al Estado, el Estado los va a tener que atender, no los va a dejar morirse, ¿verdad? Entonces, realmente es importantísimo, perdona, entender esto a nivel de organizaciones. Ahí es donde
podemos hacer un cambio real, que se mueva en la balanza solo si las organizaciones realmente toman acción sobre esto. Hace unas semanas entrevistamos a la coordinadora del Estado de la Educación. Ella ponía varios ejemplos de cómo es que las personas de cierta edad, con cierto conocimiento y experiencia, deberían de, en el sistema educativo, ser mentores y que en otras latitudes, en otros países, se generaban códigos de empleabilidad para que estas personas pudieran pues darle un acompañamiento en diferentes profundidades a las nuevas generaciones de docentes. Esta podría ser este sistema que se da en otros países a nivel de educación, podría funcionar perfectamente a nivel organizacional privado del concepto mentor, porque como bien dice, la experiencia no se sacó de una cajita Complex. La experiencia de qué hacer en ciertos momentos críticos de alguien de X cantidad de años a alguien joven, pues yo creo que la definición y la eficiencia podría ser sorprendente. Definitivamente, es un poco también lo que te hablaba de esta transferencia de conocimiento, ¿verdad? La mentoría debería ser casi que algo que los profesionales grandes tengamos como hábito, como buen hábito, ¿verdad? Siempre he dicho que cuando una persona, por ejemplo, un joven dice, uy, es que me salió la oportunidad para irme a estudiar a X país, una beca de un año o lo que sea, pero la carrera no es la que yo quería, es un técnico no sé qué, y me vienen a preguntar qué hago, y yo no lo piensen 2 veces. Así usted quiere estudiar aviación y la beca le salió en sociología, váyase, porque no pasa por el conocimiento, pasa por la experiencia. Vas a crecer y ser más rico como persona en una experiencia de esa, donde vas a tener relaciones con otras culturas, otros idiomas, otros intereses, otras mentalidades. Entonces, la mentoría más o menos pasa por ahí. Yo puedo ser mentora de una joven aunque no sea psicóloga, aunque no sea mercadóloga, porque no solo le voy a hablar de su profesión, sino de cómo todo lo que ella tiene y todo ese conocimiento que invirtió probablemente su familia o ella misma en aprender formalmente, le puede dar escuela de vida. Eso se llaman herramientas blandas, ¿verdad? Que es todas estas capacidades que van más allá del conocimiento. Es que, Jonathan, el conocimiento dejó de ser algo individual, el conocimiento está ahí, yo puedo saber de lo que yo quiera hoy con un teclado, ¿verdad? Un poco yo hace unos meses discutía con un grupo de profesores y les decía, yo espero que ya ustedes entiendan que dejaron de ser los aportadores del conocimiento. El conocimiento que mi hija va a aprender al colegio lo tiene en la tecnología. Yo podría enseñárselo. O sea, no hay nada oculto en todo eso. Es en la capacidad de hacer, de que ellos entiendan y cuando absorban ese conocimiento de qué les puede servir. Es en ese proceso colectivo de enseñanza. Cuando un tema se tira a la mesa y 15, 20, 30 muchachos de 14 años discuten sobre ese tema. Eso es lo que vale. El tema en sí mismo no, el tema en sí mismo lo pones ahí en Wikipedia y aunque esté medio falseado, ahí está la historia de lo que quieras saber, ¿verdad? Entonces, la mentoría es esa capacidad de una persona no solo preparada, sino vivida, tenga de transmitir su conocimiento a alguien más joven que lo único que tiene hasta el momento es conocimiento formal, ¿verdad? Entonces, definitivamente lo que esta persona sugiere no solo es válido, sino que es 100% recomendado. Acá estoy buscando porque justamente salió una nota hoy de la ministra de Educación de Suecia, ¿verdad? Donde ellos están por ley, obligando a pasar a la lectura en libros. Sí. Porque demostraron científicamente, ya con números, estadísticamente, ya con datos de neurocientíficos, el impacto nocivo que tiene no leer en la mente de los jóvenes. ¿Sabías? Hace poco habíamos hablado de que esta generación que viene, la generación de 2010 para acá, de los 2000 más bien, ya terminando los millennials, de la generación Z, es la primera vez que se demuestra que la primera generación, la primera en la historia de la humanidad, que no es más inteligente que sus antecesores, que sus padres. Es la primera vez en la historia. Siempre la generación que seguía
adelantaban inteligencia a sus papás. Esta generación no. O sea, así, entonces, ¿qué quiere decir? Sí, hubo un desarrollo tecnológico tan exponencial que solo nos desbocamos y nos fuimos a él. Entonces, ahora lo normal es tener todo en una tablet y dejamos casi fuera, pero no hubo tiempo de medir el impacto que esto iba a tener en los jóvenes. Entonces, imagínate que esta gente va a destinar para el próximo año, los próximos 2 años, millones de euros en acelerar la vuelta de los libros en la educación formal, en los textos en las aulas. Entonces, bueno, si alguien de un país como este está haciendo esto y usted y yo crecimos así, quiere decir que aquí en este gap, que tal vez tenemos este gap generacional a nivel tecnológico, también nosotros los de 50 más tenemos algo desarrollado en nuestro cerebro, una formación diferente en nuestro cerebro que, señores organizaciones, ustedes necesitan. Ustedes necesitan eso, ¿verdad? Nosotros fuimos criados así, con textos, fuimos criados así, subiendo árboles, fuimos criados así, jugando entre jóvenes, juegos en la calle, con relaciones sociales de frente. Tenemos esa habilidad, tenemos esa experiencia, está en nuestro ADN, en nuestra psique, ¿verdad? Entonces, al no poder poner eso en práctica, al no poder transmitírselo a las generaciones más jóvenes, al no poder aportarlo a la sociedad, entonces caemos en todos estos impactos psicosociales que te mencioné, donde más bien es una población que tiene tanto que dar y al no sentirse valorizada, se viene para abajo, emocionalmente hablando, con todo el impacto social que esto tiene. ¿Las organizaciones están conscientes de eso, Gisela? Mira, según la última encuesta, sí, el 66% de las organizaciones dice que ellos están tomando acción para digamos, involucrar dentro de su combinación estructural transgeneracionalmente, ¿verdad? Pero en la realidad no pasa, ¿verdad? Está todavía, hay como 4 grados, digamos, estamos como en el primer grado de concientización y bueno, está bien, vamos a revisar la normativa y vamos a revisar qué está haciendo recursos humanos y se va a poner como un indicador de gestión para ver que se estén cumpliendo las cuotas, pero no hemos pasado al segundo o tercer paso que serían importantes, que son los puntos de quiebre que estarían diciendo, ahora sí vamos por el camino correcto. Que es decir, no solamente lo ve recursos humanos, sino que el comité ejecutivo lo tiene como prioridad, no solamente lo ve recursos humanos, sino que ya se ve en la combinación de su planilla, recurso humano combinado. En las últimas contrataciones, mira, estamos creciendo al 50% de las necesidades de esas personas de 50 o más, ¿verdad? Cuando eso pase, vamos a decir, vos y yo, mira, por fin estamos en un punto de quiebre donde sí las organizaciones están entendiendo que esto no solo es bueno para la persona a la que están contratando, es bueno para la organización y es bueno para el país. ¿Qué hace falta como sociedad para que podamos estar mejor en este ámbito? Yo quisiera decir que ojalá no haga falta llegar al problema, ¿verdad? Cuando ya realmente tengamos esta masa de adultos mayores desmotivados, deprimidos, desempleados, cuando no tengamos este problema social, económico, de tener que ver cómo atendemos necesidades de vivienda, de salud, de alimentación para gente que se quedó desempleada y no pudo llegar a una pensión buena, o que no pudo seguir generando sus propios ingresos, y que lo que haga falta sea este tipo de intervenciones, este tipo de llamado a la conciencia, que los políticos lo entiendan, ¿verdad? Y que se tomen acciones concretas, ¿verdad? Que pase a ser parte de la legislación de cada organización, hacer esta combinación de diversidad e inclusión dentro de las organizaciones lo antes posible. A nivel de educación, ¿cómo podemos tratar de acercar este espíritu, tal vez japonés, por poner un ejemplo de sociedad, que le da su lugar a las personas arriba de los 50 años y que eso podríamos acercarlo a nuestra realidad? ¿Qué hay que hacer en lo educativo, en lo familiar, para poder darle a las personas de este gap generacional el lugar que se merece? Mira, yo voy a partir de lo menos a lo más. Definitivamente, individualmente, no podemos dejarnos, no podemos vencernos. O sea,
tenemos que seguir preparándonos, ¿verdad? Cada persona es responsable de prepararse, cada persona es responsable de entender qué se está ocupando allá afuera y de lo que yo tengo allá afuera que puedo aportar, y si no, ¿cómo aprendo? ¿Verdad? Entonces empieza por uno mismo, pero empieza también por todo esto que hablábamos del tema de la tolerancia, ¿verdad? O sea, si llevamos a las escuelas públicas y privadas personas con mensajes concretos de tolerancia, por ejemplo, si todos los profesores ahora tienen que ser jóvenes porque necesitamos que sean activos y con conocimientos técnicos y con idioma, y los grandes se fueron quedando atrás, entonces por lo menos llevar estos tipo mentorías de profesionales que den sus horas a la semana de lectura, de experiencia de vida, de casi que de juego, ¿verdad? Con los jóvenes, para que obligue que los jóvenes se mezclen con los adultos y aprendan a tolerarlos. Porque estamos teniendo, no en vano están creciendo tantísimo los abandonos de los adultos mayores en los hospitales o en las casas de salud, porque como los adultos mayores cada día tienen menos hijos, ¿verdad? O sea, cada vez el abuelito va a ser un abuelito más solo, ¿verdad? No es el abuelito que tiene 30 nietos que se turnan, es el abuelito que tiene un nieto o dos bisnietos, si acaso, ¿verdad? Entonces, y no generamos este nivel de tolerancia como cultura costarricense, ¿verdad? Como algo que nos importe a todos, como esta empatía hacia el adulto mayor, no lo toleramos. Y entonces rapidito hay que internarlo y rapidito hay que ir primero los domingos y luego un domingo al mes y luego de cada vez que está enfermo que nos llaman del centro de salud, ¿verdad? Entonces, como sociedad, entender el valor que tiene la persona mayor, ¿verdad? Es la portadora de la historia. Hoy usted se sienta con un joven de 20 años y le pregunta, cuénteme un poco, ¿cómo es su familia? ¿De dónde vienen? ¿Quién era su bisabuelo y su tatarabuelo y su tatarabuela? ¿Y qué hacía su abuela? ¿Verdad? No pasa, no se enteran, no hay involucramiento, no se conocen a lo interno de la familia. Y si usted no se conoce, no se va a involucrar, ¿verdad? Hay poca tolerancia, está un abuelo contando una historia y usted va al nieto, ¿verdad? O en el teléfono. Sí, o peor, con el teléfono, ni lo está oyendo, ¿verdad? Es esto, ¿verdad? A nivel de educación como sociedad, la tarea empieza en casa. Yo vuelvo a decirle a los papás, sí, los jóvenes ahora son unos desamorados y son unos poco empáticos y bien metidos en la tecnología, pero ¿quién les dio esa oportunidad? ¿Quién les dio ese permiso de solo estar ahí y desvincularse de mí como papá, como mamá? Yo, ¿verdad? Y con los jóvenes, los papás anteriores, y así fue. Entonces, la solución empieza en casa, pero definitivamente el gobierno tiene que tomar acción con programas educativos como estos de Suecia, ¿verdad? Que me quito el sombrero. Tiene que tomar acciones con programas educativos de involucramiento, con herramientas que vayan a funcionar realmente, desde las habilidades duras, sí, enseñar matemáticas, sí, enseñar ciencias, sí, enseñar tecnología, sí, enseñar idioma, pero no olvidemos las habilidades blandas, ¿verdad? Enseñar tolerancia, enseñar, provocar deportes, provocar arte, provocar música en las escuelas, ¿verdad? Y salirnos de cosas que no van a servir ni para un área ni para la otra. ¿Verdad? Esto no me suma ni en la capacidad intelectual, ni me suma en la capacidad ni en la inteligencia emocional o social, ¿verdad? Entonces es como yo como país me siento, yo gobierno, analizo estos datos que si uno los tiene de acceso, que no tiene acceso ni a la tercera parte de lo que realmente hay a nivel de estudios, puede llegar a conclusiones como estas. Imagínese un gobierno realmente interesado, ¿verdad? Un gobierno que sienta a personas expertas en cada una de las áreas y les digan, tomen, enciérrense y busquen soluciones, vayan y busquen las mejores prácticas del mundo. Váyanse a países que están haciendo las cosas bien, como Japón, váyanse a países como Suecia, entiendan qué es lo que está pasando y vengan y tráiganme una propuesta concreta que yo pueda materializar al ritmo que estoy teniendo esta modificación demográfica. Estamos hablando, Jonathan, que para el 2050, yo aquí tenía los datos, imagínate que para el 2050 el cambio en la composición de los 50 o más, de 1973 hablábamos de 50, 65 personas, tenemos una población más o menos de 710,000 personas, de 71,000 personas, y para el 2011 ya rondábamos más de 300,000 personas, ¿verdad? En ese grupito. O sea, estamos hablando que en cosa de 40 años se modificó, pero se espera que para el 2050 se triplique la población adulta mayor, ¿verdad?
Entonces, ¿qué los vamos a poner a hacer? Ya no es el adulto mayor que lee y cuida a los nietos, porque ni van a haber nietos, y que riegan las plantas. Es el adulto mayor activo. Tenemos que darle a ese cerebro cosas que hacer. Y la única manera es a través de mentorías, a través de procesos de inserción, reinserción a la sociedad activa, ¿verdad? Y eso es responsabilidad de casa, individual, de casa, de organización y de país, definitivamente, de gobierno. Gisela, muchísimas gracias por esta hora que nos has regalado la agenda para poder entender cómo es que se está comportando el tema de este gap generacional y de la parte psicológico-emocional que es tan importante de entender. Muchísimas gracias. Encantada, a la orden. Y gracias a todos ustedes que nuevamente han estado en sintonía de Red Democrática. No se aparten de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana porque siempre tenemos un tema que nos va a seguir fortaleciendo y nos va a generar la capacidad de tomar mejores decisiones. Hasta la próxima, si Dios así lo permite.